aplicación de cal para mejorar el pH y la alcalinidad de los estanques acuícolas es una práctica ampliamente utilizada. Sin embargo, hay un uso considerable de la cal en la acuicultura para desinfectar los fondos y el agua del estanque, para intentar controlar el pH y en general para proporcionar medidas de bioseguridad a la industria. La cal es ampliamente utilizada para mejorar las condiciones de los estanques productores de camarón. El hidróxido de calcio se utiliza para mantener la dinámica de los estanques de camarón en dos formas. Primero, en la columna de agua para esterilización del agua, aumento del pH del agua, regulación de la población de fitoplancton, mejora de la textura del camarón, auxilio en el control de bacterias en el agua, mejora del sabor del camarón, mantenimiento del pH entre 8 y 8.5 sin fluctuaciones diarias mayores de 0.5. También es importante indicar que al mantener una concentración del agua de 120 miligramos por litro, porque a menores concentraciones de 60 partes por millón, por ejemplo, el camarón presenta piel blanda y es más susceptible de enfermarse. Lo segundo para lo que se utiliza el hidróxido de calcio en esta industria es en el tratamiento de suelos, ya que neutraliza los ácidos producidos en el sistema de materia orgánica y bacterias, esterilización de fondos, también permite elevar el pH, desinfecta los suelos, controla la población de algas y mejora también las reacciones de óxido-reducción entre el agua y los suelos. Por ejemplo, si tenemos un pH del suelo entre 5 y 6 en unidades de pH, debemos adicionar alrededor de 1000 kilogramos por hectárea de hidróxido de calcio. Cuando se aplica 1 tonelada por hectárea de hidróxido de calcio, se eleva el pH hasta 11 y el pH cae debajo de 8.5 dentro de los 8 días siguientes. Es por eso que cuando se utiliza cal agrícola o carbonato de calcio con una alta tasa de eficiencia o alta pureza, se eleva el pH hasta 7.5 después de 8 días. Cuando la cal agrícola tiene un valor neutralizante baja y es agregada, esta no va a ser efectiva para incrementar el pH y va a presentar resultados muy pobres en el transcurso del tiempo. Es solo un estabilizador buffer que mantiene las condiciones cuando una piscina de cultivo es estable. Los materiales de encalado son aplicados sobre los estanques de dos maneras. Ellos pueden ser aplicados sobre la superficie del agua o aplicados a los fondos de los estanques drenados entre cosechas. Cuando se aplican materiales de encalado a los fondos de los estanques, es posible lograr dos objetivos diferentes. Pudiera ser deseable incrementar el pH del suelo y eliminar los patógenos, cuando los organismos que producen enfermedades están presentes en el suelo del fondo de los estanques. Esto solamente puede ser realizado con hidróxido de calcio, debido a que la cal agrícola o carbonato de calcio no eleva el pH lo suficientemente alto como para eliminar los patógenos. En otros casos, los materiales de encalado pueden ser aplicados a suelos ácidos de los fondos en los estanques para incrementar el pH y estimular la descomposición de la materia orgánica. Por supuesto, que si el pH se incrementa demasiado, los microorganismos pueden ser eliminados y se retardará la descomposición, motivo por el cual se debe tener control de este indicador periódicamente. Cuando los materiales de encalado son aplicados directamente al agua del estanque, inmediatamente una pequeña porción se disuelve en el agua y la otra parte se va a sedimentar en el fondo, donde se va a disolver lentamente. ¿Qué productor calza debería usar? Para poder indicar la respuesta se debe conocer de mejor manera las características de la piscina, tanto del agua como del suelo, en donde se quiere aplicar el material, ya que sabiendo las condiciones y variables operativas de la piscina de cultivo, así serán las recomendaciones que se darán o las decisiones que se tomarán los productores de camarón. El no reconocer que la dosificación de cada uno de estos compuestos depende en gran medida de la cantidad de variables que se desean controlar y estabilizar puede llevarlos a una mala elección del producto, por lo que solo conociéndolos y analizándolos todas las condiciones de la piscina es posible recomendar cualquiera de los 3 productos para la industria camaronera que poseemos como marca. De acuerdo a las condiciones físico-químicas del estanque por el tipo de cultivo de camarón, así será la dosificación de hidróxido de calcio o calza, el cual se debe aplicar en fondos, superficies y columna de agua. A continuación se detalla toda la información según el tipo de cultivo de camarón. Podemos hablar de 4 tipos distintos. El primero es el extensivo. Es una producción rural a pequeña escala para autoconsumo, de baja densidad de carga por unidad de volumen, bajo intercambio de agua y alimentación basada en procesos de fertilización y utilización de residuos vegetales y animales.
El segundo al cual nos podríamos referir es el semi-intensivo, que es el aumento moderado de las limitaciones de producción del sistema extensivo, incorporación de alimentos concentrados como complemento de la alimentación natural y de residuos. El tercer tipo puede ser intensivo, que es el aumento sostenible hasta la capacidad máxima de carga del cuerpo de agua disponible y dependencia total de alimentos concentrados. Por último, podemos mencionar el hiperintensivo, que es el aumento exagerado de la capacidad de carga del cuerpo de agua dependiendo del total de alimentos concentrados y de maquinaria para la recirculación, filtración y reoxigenación del cuerpo de agua disponible y dependencia total de alimentos concentrados. Para dosificar el hidróxido de calcio en estanques camaroneros se debe tomar en cuenta no solo el pH del suelo y del agua, sino también condiciones como temperatura, salinidad, pH de fondos y superficie del suelo, así como del agua que llenará el estanque, contenido de oxígeno, materia orgánica del suelo, toxinas como pesticidas, metales pesados u otros químicos, vientos, como por ejemplo la dirección o la velocidad prevaleciente, las variaciones estacionales, la intensidad de las tormentas, las frecuencias. También se debe considerar la lluvia, la cantidad, la distribución anual, los máximos en tormentas y la frecuencia, así como los nutrientes, que son aquellos compuestos nitrogenados y compuestos fosforados, así también como los parámetros biológicos como el fitoplancton, el zooplancton, en tipos y en abundancia. ¿Por qué encalar los estanques para cultivo de camarón con hidróxido de calcio Orcalsa? Primero, por el incremento de dureza y alcalinidad. Se deben encalar los estanques cuando se incrementa la dureza total y la alcalinidad total está por encima de 50 partes por millón. La producción de fitoplancton y acuícola será muy buena. La alcalinidad se incrementará y por ende la disponibilidad de dióxido de carbono se incrementará también para la fotosíntesis. La alcalinidad incrementada también mejorará el sistema tamponador contra los cambios repentinos en el pH. Segundo, para neutralización de las condiciones de suelos ácidos, incremento de pH y disponibilidad de fósforo. Agregar hidróxido de calcio a los suelos ácidos del estanque incrementa el pH, permitiendo mejor liberación de nutrientes, particularmente del fósforo. Esto en sí favorece el desarrollo del plancton y la producción de organismos de la cadena alimentaria, especialmente la producción de organismos bénticos, lo cual es muy beneficioso para el estanque. El hidróxido reacciona con los fangos del fondo y neutraliza la acidez mediante el intercambio de iones básicos por ácidos en los sitios de intercambio de cationes. También podemos tener un beneficio para el crustáceo, ya que el hidróxido de calcio Orcalsa resulta gran portador del elemento calcio, que es bien importante para el crecimiento y bienestar de los camarones. Es necesario para la formación del nuevo exoesqueleto después de la muda, así como ayuda a endurecer la caparazón del camarón. También se puede adicionar hidróxido de calcio para procesos de desinfección, ya que el mismo puede controlar los parásitos de peces y crustáceos o enfermedades que pueden perjudicar al camarón. El encalado del fondo de los estanques elimina a los organismos que viven en el fondo. Estadios nadadores libres, estadios resistentes, huevos y estadios intermedios de forma parasítica en huéspedes intermedios como caracoles y parte de la población de bacterias, ayudando así a mantener el agua con la turbidez adecuada, evitando así que el camarón se encuentre en aguas muy oscuras y por ende condiciones de estrés para el camarón. Debemos agregar hidróxido de calcio también para acelerar la descomposición de la materia orgánica en los fangos del estanque. Cuando se agrega cal a un estanque de fondo ácido, se incrementa el pH del suelo, lo cual aumenta la liberación de nutrientes de los fangos del estanque en sí, favoreciendo la descomposición de la materia orgánica y evitando que ésta se acumule. También, agregando hidróxido de calcio, obtenemos floculación de partículas de arcilla en las aguas barrosas. Tanto los iones calcio y magnesio están cargados positivamente. Cuando llegan a estar en contacto con las partículas de arcilla cargadas negativamente como el agua barrosa, la arcilla es floculada y se sedimenta en el fondo. La cal también puede utilizarse para tratar lodos negros de las piscinas camaroneras, en donde se pueden encontrar una amplia diversidad de microorganismos a los que se estima que solo se conoce cerca del 1%. Destacando en ellos los de menor tamaño, entre los que se encuentran una amplia gama de proteobacterias, rickettsias, protozoarios, etc.
relacionados con los múltiples problemas de enfermedades del camarón, como por ejemplo los vidrios o las gregarinas, comúnmente batalladas en las granjas. Asimismo, se utiliza cal viva cuando el problema de lodos es mayor, ya que son fuentes seguras de tóxicos como el sulfídrico, amoníaco, nitritos y metanos, que enfermarán seguramente al camarón y que le van a reducir el apetito. La mayor parte de estos lodos se encuentran en las salidas de agua de los estanques y en las esquinas de los mismos, por lo que es necesario combatirlos con óxido de calcio reactivo para este proceso especial.